Amén. Tome asiento. Dice, clase número 2, y el tema que dice arriba dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. El subtema significa el señorío y la obediencia. Lección 1. Jesús es el Señor. ¿Cierto? Jesús es el Señor. Dice Jesús es a la vez Señor y Salvador. La mayoría de las personas quieren ser salvas del juicio y del infierno. Sin embargo, la salvación no se consigue sin un señorío. ¿Qué significa entregarse al señorío de Jesús? No significa que nuestra salvación depende de que seamos perfectos. Estar bajo el señorío de Cristo significa mantener una actitud completa y entregada a la obediencia de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué significa, verdad, el señorío? Pues ya lo aprendimos. Es dejar que Cristo tome el control de todo lo que somos, ¿verdad? Y ahorita les decía al principio, dejar que Dios tome el control de lo que somos en particular. Dice la primera pregunta ahí. ¿Qué proclamó Pedro acerca de Jesús? Vemos Hechos 2:36. Por favor, nos vamos a Hechos 2:36. ¿Qué proclamó, verdad, Pedro acerca de Jesús en Hechos 2:36? ¿Quién lo tiene que me lo pueda leer, por favor? ¿O qué fue lo que respondieron en su libro? Que el Señor lo ha hecho, Señor y Cristo. ¿Verdad? ¿Dónde Pedro dijo esto antes de decirlo aquí en Hechos 2:35? ¿Alguien lo recuerda? Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Pedro respondió, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien sabe dónde está esa cita? Mateo 16. Ahí está la cita, ¿verdad? Mateo 16 está la cita donde Pedro le dice, ¿verdad? Creo que es verso 16. Mateo 16 al 18, donde se encuentra esta cita. ¿Verdad? Si alguien lo tiene, lo puede leérmelo, por favor. ¿Lo tienes, hijo? Léemelo, por favor. Dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Ahí está escrito la palabra. Entonces, desde un principio Pedro sabía quién era Jesús y quería que el mundo lo entendiera de esa manera. Por eso aquí en Hechos 2:36, ¿verdad? Lo vuelve a repetir. Vámonos a Filipenses, por favor, capítulo 2. La carta a los Filipenses, capítulo 2. Del verso 6 al verso 11. Lluvia, ¿qué respondiste en tu libro? Dime la respuesta del verso 6. ¿Perdón? Porque no estimó el ser iglesia de Dios. Ok. Hermana Canela, ¿qué puso usted ahí, hermana? El versículo 6 Sí, del verso 6. dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Verdad? Hermana Josefina, ¿usted qué puso ahí? Que no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué escribió Pablo acerca de él? Filipenses 2:6. Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Él fue humilde y nos da un ejemplo de humildad. No se estimó, no se comparó en su estado humano ser igual a Dios. ¿Que lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Pero siempre nos da un ejemplo de humildad. ¿Sí? ¿Quién soy? Soy quien soy por gracia de Dios. Nunca se nos debe de olvidar esto. 7. ¿Qué dice el verso 7? Ah, y Cari, ¿traes tu libro, hija? No.
Lluvia, ¿qué pusiste en el verso 7? Se hizo siervo hecho semejante a los hombres. Se hizo siervo, ¿verdad? Se hizo siervo. ¿Por qué la palabra siervo? ¿Alguno tiene una idea? Hermana Mayela, ¿usted por qué cree que Jesús se hizo forma de siervo? Porque Él vino a servir. Porque Él vino a servir. ¿Qué? Hermana Janet. Para mostrar que aun siendo Dios, pues podía ser igual que nosotros. Ok. Hermana Josefina. Se están yendo por la tangente. Hermana Josefina. Porque él, o sea, Dios lo mandó a la tierra, pues para que muriera por nosotros, ¿verdad? Pero en sí, como dicen las hermanas, ¿verdad? O sea, vino a servir a un pueblo. Y pues yo creo que por eso, o sea, O habla sobre qué significa servir, o digo, siervo. Porque se Pero llama como aquí lo que siervo. dijo la hermana. Aquí la palabra ustedes, dígame hermano, Porque se humilló. lo que se humilló. Vuelvo y repito, nos vamos por la tangente por lo que estamos leyendo. Tomó forma de siervo, dice aquí, ¿verdad? En el verso, tomó forma de siervo. Recuérdense que él vino a entregarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ok, él vino a entregarse por los pecados de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar en el castigo. Recordemos que en la antigüedad, ¿verdad? Al siervo era el que se le sacrificaba. Y él tomó nuestro lugar para librarnos de todo esto. Por eso él renunció a su posición y tomó un lugar que era de nosotros. Por eso se tomó forma de siervo, ¿verdad? Ya sea de oveja, ya sea de algún animal que se sacrificara por el pecador. Entonces, por eso está escrito de esa manera. Verso 8. Verso 8. ¿Qué le pusiste ahí, Lluvia? No lo tiene. Hermana Janet. En su libro, ¿qué puso usted? Humildad y obediencia. Humildad y obediencia. ¿Usted, hermana? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque Dios también le exaltó hasta lo sumo y Ok. Ahí la respuesta es se humilló. ¿Verdad? Y la respuesta es se humilló. Tomó el lugar. ¿Usted no trae contestado su libro, hermano? Oh, ¿qué es eso? Se humilló. ¿Verdad? Simplemente se humilló. Se humilló y obedeció. ¿Verdad? ¿Quién tiene por humillarse, hermanos? Porque sí, ahí sabemos que se humilló, pero ¿qué tenemos por humillarse? Hermana Mayela. Es que me ve bien así. Está trabajando la ardilla. Ay, cuidado, güey. A ver. No, si pegan las manos para que se desatoren. Se desatoren de ahí. ¿Qué significó ahí se humilló? Pues ese es como entregar todo. O sea, Se humilló hasta la muerte. sí, o sea, entregar, o sea, se entregó en su totalidad Hacer algo Ah, para otros. para- Para hacer algo para. Hacer algo que otros no harían. Hacer otros que otros no haría. de no decir nada, mientras lo tomaban y lo llevaban a la cruz, siempre permaneció callado y nada más agachó su cabeza y para mí eso fue humillarse, el no rebelarse. Ok. Él fue humilde en todo lo que hizo. Si usted ve la historia, ve y di. Ve y paga, pero no digas quién.
lo hizo. ¿Cierto? Sanó a muchos, dijo, ve y paga la ofrenda. Y no digas quién lo hizo. ¿Cierto? Cada cosa que Jesús hacía, nunca hizo ruido. No es como hoy en día que me tomo una foto, aquí entregando una despensa, aquí predicando el seguro social, acá haciendo lo otro. ¿Cierto o no? Voy a predicar a tal iglesia, fuego de Dios. Hoy pasa hoy en día. Jesús nunca dijo a dónde iba a ir. Simplemente Él iba recorriendo los lugares. Y nunca dijo, voy a estar en tal parte para que vayan a buscarme. ¿Cierto? Él nunca se anunció. Que desafortunadamente mucha gente se anuncia, ¿cierto? Es lo que yo veo mal, ¿verdad? Lo que es en eso del internet, que mucha gente se anuncia, ¿verdad? Fulano de tal va a estar predicando y la gente va siguiendo a fulano de tal, no va siguiendo a Cristo, va siguiendo al fulano que Cristo usa. ¿Cierto o no? Entonces, no es así. No es así, es seguir a Cristo. Si estamos por ahí, pues vamos a verlo, gloria a Dios, nos tocó, bueno, gloria a Dios verlo, ¿verdad? Pero no voy a hacer así que, como dice la Biblia, no hagamos, se fue la palabra. Imagen. No, hermano. No. Proselitismo, que es lo que hacen los predicadores hoy en día. Voy a estar predicando en tal lugar y mi agenda es esta y esta y esta, los invito, los espero en ese lugar. Eso es proselitismo, sígueme. Tengo algo que darte, que es lo que hacen los políticos. ¿Verdad? Hacen proselitismo, vea, yo soy del PAN, te voy a dar, si vienes a mí y me das tu voto, yo te aseguro que te voy a pagar el agua y la luz y te voy a arreglar el terreno y te voy a arreglar aquello y hasta el cielo te vas a ir, hombre, si me sigues. Eso es proselitismo. Entonces Jesús nunca hizo eso, Él se humilló, Él nunca se anunció, Él nunca dijo nada. Hasta la muerte Él, mire, enmudeció. Hasta la muerte. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Ok? Verso 9. ¿Qué dice el verso 9 de Filipenses? Por haber hecho esto, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. amén. Vea, ponga atención con esto. El hombre que se humilla, el hombre que no se anuncia, Dios se encarga de anunciarlo. El hombre que se humilla, Dios se encarga de exaltarlo. Dice la palabra, ve a tu recámara y ahí en lo secreto. Ahí está. ¿Cierto? Porque lo que hace acá en lo secreto el día de mañana, yo lo pondré para que toda la gente lo vea. Para que toda la gente conozca lo que estoy diciendo contigo. ¿Cierto? Entonces, es importante dejar que Dios hable de nosotros, no nosotros hablemos para que la gente nos conozca. ¿Verdad? Que hoy en día, desafortunadamente, ¿verdad? Hay muchos hombres que se graban, valga la redundancia, ¿verdad? Haciéndose predicadores o pastores cuando no lo son. Y usted ni los conoce ni sabe si es pastor o no. Y lo peor va que cree todo lo que ese hombre puede decir. No, hermanos. Usted cree lo que la palabra de Dios dice. Y ese tipo de personas, vea, grandes pastores, no, los hombres de Dios no se andan haciendo esto, hermanos. No lo hacen. Los que se quieren sentir son los que lo hacen. ¿Verdad? Yo veo un montón que a mí llegan en el Facebook un montón de este tipo de ayudas. Dígame, hermana. Como el pastor Cashman, un pastor que aventó la Biblia en el piso y dijo que todo el que pasara de la Biblia Sí, ya pasó hace muchos años, ¿verdad? Pero sí. aquí teníamos uno de esos, hermano. Aquí tenéis uno de esos. Igualito. Y sí pasaba lo que hacía ese loco, sí pasaba. Pero el Espíritu Santo no es así. ¿Verdad? Hay gente así, que se promociona. La gente lo sigue, ¿verdad? La siguen por multitudes. ¿Se acuerdan del hermano Edgar? Ese hermano estaba
Pesado igual que el hermano Cachurla, idéntico, no quiere ver otra cosa. Mi esposa es testigo, el hermano Calén es testigo, la hermana hizo volar a una hermana desde aquí hasta donde está el hermano. Así, miren. Lo vimos. Y la hermana estaba bendecida. La hermana Cristina estaba bendecidita la hermana. La levantó, mire, así cuando le dijo, levantó la mano y no, la hermana salió hacia hasta allá. Era un hombre que se pasaba 24 horas de oración. 24 horas de oración. No trabajaba, pero le gustaba estar orando y ayunando, orando y ayunando, orando y ayunando. ¿Verdad? Y ni para qué, tenía mucho power. Pero así no trabaja el Espíritu Santo. No trabaja así. No es para exhibir. ¿Cuándo ven a Jesús que se exhibió? Les he dicho, si hubiera querido demostrar que él era Dios, ¿verdad? Abre el mar rojo y saca los peces de volada, o se para en la barca y la levanta la barca, o el sol lo acerca así su mano, lo puede poner en su mano, o la luna también, o qué sé yo, ¿verdad? Manda que toda la gente que está escuchando el sermón se ponga en el aire, qué sé yo, hubiera hecho algo impresionante. Pero no. Él fue humilde hasta la muerte. Que la gente lo amara por su humildad. No por lo que la gente... Porque a la gente le gustan ese tipo de cosas sorprendentes, ¿verdad? Ah, va a venir fulano, ya van a pagar no sé cuántos miles de pesos por ver a fulano de tal. Y te va a dar un sermón que ya escuchaste aquí en la iglesia. Nada más porque te va a hacer un milagro. ¿Sí explico? Ok. Dice que Dios lo exaltó. ¿Por qué lo exaltó? Porque fue humilde, porque cumplió su trabajo, porque nunca se anunció. ¿Verdad? ¿Por qué lo exaltó? Porque nunca se anunció, siempre cumplió lo que Dios lo encargó humildemente. Verso 10 dice que todos se postren ante él. Vimos que le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús. Dice que ante él se doblará toda rodilla que está en el cielo y debajo de la tierra, ¿verdad? Todos se doblarán ante él. Así de sencillo, en pocas palabras, todo el mundo le va a servir. ¿Por qué? Porque fue humilde, porque fue sencillo. Y esto, hermano, no solamente para Jesús, es para usted y para mí. Cuando uno vive humilde, sencillo, hay gente que te va a servir, que te va a ayudar a crecer, que te va a apoyar. Sí, pero hay que mantenernos humildes. Ok. Verso 11. Que todos confiesen que Él es el Señor. ¿Verdad? Que todos confiesen que es el Señor. En el punto número 3 dice, ¿cómo deberíamos recibir a Jesucristo? Colosenses 2:6. ¿Cómo deberíamos recibir a Jesucristo? Colosenses 2:6. ¿Cómo deberíamos recibir a Jesucristo? ¿Cómo deberíamos recibir a Jesucristo? Hermano, ¿lo tiene? Léamelo, por favor. Por lo tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Ok. De manera que como recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibió a Cristo, hermana Mayelita? ¿Cómo lo recibió? En su corazón, con gozo. Esa es la respuesta. Con amor, con gozo, con alegría. Que le cambió la vida. Que su vida ya no fue la misma. Esa es la respuesta. ¿Verdad? Que usted debe haber puesto ahí. ¿Cómo lo recibí? Yo lo recibí con mucho gozo, con mucha alegría. Duré llorando semanas, hermanos, cuando recibí al Señor. Porque no me cabía en mi mente saber que ahora yo era su siervo, era su hijo. Cuando todo el mundo me despreciaba, todo el mundo no daba un peso por mí. Él dio su vida. Y era semana de estar chillando y saber lo que Dios es para mí. O lo que yo era para Dios. Cómo era de valioso para Él. Que ahora ya no era Pablo el borracho, el bla bla bla. Ahora era la niña de sus ojos. Era su hijo amado. Era el hijo que Dios le iba a dar todo lo que le pidiera. Entonces, ¿qué puso usted, hermana Canela, ahí? Sí.
andar en él. Andar en él. Y volvemos al punto, nos fuimos por la tangente. Nos fuimos por la tangente. No entendimos la pregunta. ¿Cómo lo recibimos? Ahí dijo, como lo recibiste, andar en él. O sea, todo el tiempo anda gozoso, anda alegre, anda en amor. Es lo que Jesús quiere que usted haga todo el tiempo. Que ande amando a las personas, bendiciendo a las personas con alegría y con gozo. ¿Verdad? Por eso yo le decía en la predicación del viernes, ¿verdad? Mucha gente ya tiene 20 años en el evangelio, está más amargado. ¿Verdad? Ya la iglesia le da igual si viene o no viene, ya sabe todo. Él dice, yo ya conozco todo en el evangelio, ¿va? Yo sé más que hasta el pastor. Ya no le importa que le predique usted un evangelio, llega tarde, no viene, bueno, hace lo que quiere. ¿Y dónde quedó pues el amor de Cristo? ¿Dónde quedó el servicio a Cristo? Porque dice las palabras, ¿verdad? Clara, por sus obras, ¿verdad? O sea, todavía hay fuego, hay gozo, amor por Dios. Pero no, venimos nomás por cumplir, para que la gente me vea que soy cristiano, para que mi mamá y mi papá sepan que soy cristiano, pero realmente no porque lo sentimos, sino porque más estamos forzados a hacerlo. ¿Cierto? Y eso pasa a muchos viejos en el evangelio. Siempre que yo voy a los congresos de varones, los veo, hermano, más amargados. El recién convertido allá en el frente, brinque, salte, y gloria, y wow. Y el viejo, ¿verdad? Con una cara de limón que no puede con él, ¿verdad? Este sermón ya me lo sé. Ya lo predicaron. Así no es. El hermano se equivocó. Más criticón que nada. Pero el que es humilde, ¿verdad? Dicen que, no me acuerdo el nombre de este hombre del Gran Premio Nobel de la Paz. No recuerdo el nombre, de España. Dice que él admiraba a este hombre con una trayectoria impresionante científica. Y si yo lo admiraba, porque este hombre, cada vez que yo hablaba con él era el premio Nobel. Y él me ponía una atención a cada palabra que yo le decía y la apuntaba. Y decía, dime más porque quiero aprender. Y yo me decía, ¿cómo puede ser posible que este hombre, con tantos títulos, con tantos doctorados, quiera aprender de este que no sabe nada? Y dijo, yo aprendí de él la humildad. Que él siempre estaba deseoso a aprender. Que él no culpaba a la gente de sus errores. Al contrario, ¿dónde fallé? ¿Dónde me equivoqué? Porque no es culpable el de enfrente, es mi culpa porque no puse atención e involucré a terceros a mi problema. Y es cierto, los otros son involucrados, pero el que cometió el problema es uno. Yo no voy manejando sin licencia, sin placas, y me para el tránsito. ¿De quién es culpa el tránsito? Él se involucró en el problema por... Yo tengo que culpar al tránsito, ¿cierto? Si yo ando en adulterio, ¿verdad? Y el pastor me reclama y mi esposa me deja, yo no voy a culpar a la persona que le dijo a mi esposa, oye, tu marido anda con otra mujer. ¿No? ¿De quién es la culpa? De la chismosa, dice el hermano. ¿Qué tal? No, la culpa es mía. Yo invité al problema a los terceros. Es mío el problema. ¿Sí me explico? Eso fue lo que dio a entender el premio Nobel. Esa es la humildad. No culpar, vieja chismosa, ¿para qué fue? Y le dijo, no. Se involucró porque yo la involucré en el problema. ¿Sí me explico, pastora? Sí, yo creo que la persona que da el chisme tiene mucho que ver, pero tiene que ver más la persona que lo escucha.
No, permíteme, es que estamos hablando de humildad, amor. Estamos hablando de que si una persona se equivoca, no es culpable el que dice o los demás. Hablamos que el humilde no culpa a nadie, no culpa a la persona que va al chisme ni a la que escuchó. Él se culpa a sí mismo por haber equivocado, haberse... Eso, no decir, es que la fulana, es que mangana, no. Yo me equivoqué y es culpa mía por haberlo hecho. Ella tuvo la oportunidad, eso es lo que estamos hablando, de un hombre que es sabio, que es humilde, ¿verdad? Y que está en un lugar de privilegio y no debe de culpar a nadie, en el contrario, recapacitar y tomar las riendas de sus consecuencias, no de culpar a nadie, ese es el tema, ¿ok? Entonces, sí quedamos claros con esta parte de cómo recibimos al Señor y cómo debemos de ser. Por eso les explicaba todo este punto de saber, ¿verdad? De cómo yo aprender a ser, no culpar a nadie. ¿Qué es lo que hacemos? No, es que si el hermano no lo hubiera dicho, no se hubieran enterado. No, mi culpa. Es mi culpa. No debo culpar a nadie. No estoy haciendo las cosas bien. Hay consecuencias. ¿Sale? 4. ¿Qué dice el 4, hermana Josefina? ¿Qué dijo Jesús a aquellos que no le obedecían? Lucas 6:46. Dice, ¿verdad? Y ahí está mero arriba, mire, está el título de arriba. Lucas 2:46 dice, ¿por qué me llama Señor, Señor? Y no haces lo que, ¿verdad? Así de simple. En aquel día llegaremos ante el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si andamos en pecado, pues no preguntemos por qué nos fuimos a otro lugar. Dios no creó el infierno para nosotros. Lo creó para el diablo y sus ángeles. Que vayamos allá no es porque Dios lo haya destinado así. Es porque nosotros fuimos, ¿verdad? Porque quisimos estar en ese lugar. Porque hoy en día no hay a decir que no se le advierte a la gente del pecado. Todo el mundo, los niños más chiquitos saben, Dios es bueno, el diablo es malo. Ya los niños saben que Dios existe. ¿Cierto? Entonces tenemos que aprender a saber que cada quien tiene una responsabilidad. Punto 5, hermana Janet, por favor. Según la palabra de Jesús, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Mateo 7:21-23. ¿Qué puso usted ahí? El que hace la voluntad de Dios. Sencillo, ¿verdad? No hay que buscarle nada a esto. ¿Quiénes van a ir al cielo? El que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted viva en santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted siga los pasos del Maestro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted viva adorando su nombre. Sencillo, ¿verdad? Que se aparte del mal. Esa es la voluntad de Dios. No tiene que preguntar cuál es la voluntad de Dios. Sencillo, ¿verdad? Proverbios, en Proverbios capítulo 8, verso 13, si no mal recuerdo, ahí viene cuál es la voluntad de Dios. A ver, alguien que vaya a Proverbios, hermano, para entender qué es la voluntad de Dios. (8:13) o 16, déjeme voy para allá. Y usted léalo ahí. ¿Sí? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Apartarse del mal. ¿Qué más dice ahí? Mira, váyase al verso 16. ¿Qué dice 16? El 9:16. Dice a cualquier simple, ven acá y a los partidos cualquiera. Perdón, hermano, perdónenme, tengo muchas citas aquí. A un lado, 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Y El 27. temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Así de sencillo, ¿cierto? Les digo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Apartarse del pecado, de la muerte, punto. Ya que usted diga el temor a Jehová,
usted le pondrá ahí sus palabras propias. Cada quien sabe cómo guardar el temor a Jehová. ¿Cierto? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Perfecto, está muy bien. Usted puede agregar lo que usted cree ahí. El temor a Jehová es vivir en santidad. Punto. Porque recuerde que son dichos, son proverbios. Usted puede decir, el temor a Jehová es vivir haciendo oración, buscando la voluntad de papá. Está bien. Entonces, pero lo principal es apartarse del mal. No hay que meternos en tantas preguntas ahí, ¿verdad? Entonces, el último dice, aplicación personal. ¿Qué aprendió de esa lección y cómo la aplicaría en su vida? ¿Qué aprendió en esta lección y cómo la aplicaría en su vida? ¿Qué aprendiste de esta lección y cómo la aplicarías en tu vida? Alex. Aprendimos sobre la humildad, sobre todo, y de ser servidores a los demás, de cómo y cuando sirves con la regla de oro te vuelve lo que tú haces. Una regla de oro, ¿verdad? Lo que siempre es cosecha. Hermana Yamilet, no, hermana Mayela. Pues bueno, pues de que una vez ya recibido a Cristo en nuestro corazón con gozo, pues tiene que ser de continuo, ¿verdad? En lo que vivimos aquí en la tierra. Y hacer lo que el Señor nos mandó, o sea, ser humildes y buscarle de corazón en todo tiempo, porque tendremos nuestra recompensa, como dice su palabra, el que se humilla será enaltecido y el que se engrandece será humillado. Ok. Y entonces, hermana Mayelit, hermana, que no prendí nunca el teléfono por hermana Yamilet. Perdóneme, hermana Yamilet. Josefina. No, es que lo estábamos grabando para hermana Yamilet.